dice el Señor que mejor es su misericordia que la vida, que es algo que va mucho más allá. Por esa razón tenemos que cultivarla. Y tengo algunos cuantos salmos aquí que solamente se los voy a enumerar así y le voy a decir más o menos por encimita, donde dice en el Salmo 5, verso 7, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré a tu casa. Si nosotros podemos hoy adorar a Dios por su misericordia. Estos que estoy mencionando son salmos de David. Por la abundancia de tu misericordia entraré a tu casa. Esta es la expresión que David cuando iba a adorar a Dios decía, Señor, gracias, tu misericordia es tan grande que me dejas estar en tu casa. Y puedo adorarte y puedo expresar las maravillas tuyas, Señor, porque grande es tu amor, grande es tu favor. Misericordia es favor, ¿sí? Es un favor que Dios nos ha dado. En el Salmo 25:10, que también es un salmo de David, dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Todas las sendas. O sea que nosotros decimos, ay Señor, bueno, pues bueno, hoy en este día a ver qué va a pasar. Nosotros no estamos así, ¿verdad? Nosotros no nos pasamos como muchas personas que no tienen temor de Dios y dicen, bueno, hoy, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué va a ocurrir hoy? Hay gente que tiene miedo cada día que se levanta y dice, bueno, y hoy a ver qué. Porque pasas toda su vida pasando pruebas y situaciones y llega un momento en que, bueno, pues nosotros no se nos ha concedido vivir en esa forma, al contrario, tu misericordia será día a día continua, cada día tiene su propio afán, en este afán Dios nos va a ayudar, en este afán porque su misericordia es buena y podemos nosotros enfrentar lo que tenemos que enfrentar hoy, como tuvimos que enfrentar lo de ayer. ¿Verdad que lo de ayer ya se nos olvidó? Ahora es lo de hoy, a ver cómo se presenta. Dice David, David sabía, y esto es tan bueno, hermano, que nosotros podamos entender esto. David decía, porque tu misericordia está delante de mis ojos. Salmo 26, verso 3. Tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Él podía descubrir cómo. Por eso a veces hay personas que aman al Señor y tú ves que el camino delante de ellos se abre como que tú dices, caramba, oye, el Señor siempre le escucha, ¿no? No, es que está consciente de que el Señor tiene todo en control en su vida y camina seguro. Una de las cosas que el Señor nos ha mandado, caminar seguro, que no caminemos nosotros pensando a ver qué, que no estemos nosotros en esa ansiosa inquietud de qué va a pasar hoy, qué va a ocurrir, me quedaré sin trabajo, no me quedaré tendré problemas con el vecino de al lado, tendrá problemas mi hijo en la escuela. No podemos vivir así. Por eso David decía, tu misericordia siempre va delante de mis ojos. Y por eso sabía que de todas las estrecheces que él pasó y todo lo que le ocurrió, el Señor lo iba a sacar a un lugar espacioso. Y él, esa era su fijación, o sea, su visión era que el Señor lo iba a sacar a un lugar espacioso un día. Y así fue. Lo que realmente estamos esperando, eso lo recibimos, hermano. Pero él estaba consciente de esto. En el Salmo 148, verso 8 dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira. A nosotros nos enseñaron la cosa al revés, a nosotros nos decían que Dios se enojaba por todo. ¿No es verdad? Y que cuidadito con el castigo de Dios, que cuando venía era severo. ¿Verdad que nos enseñaron un Dios severo? Un Dios sin amor, un Dios que estaba nada más que para juzgarnos. Mas sin embargo dice que la misericordia vence sobre el juicio. Es más su misericordia que su juicio. O sea que Él es misericordioso en medio del juicio. Dice, clemente misericordioso Jehová, lento para la ira y grande misericordia. En la bendición arónica, cuando Dios mandó a Moisés que siempre viniera pues el sacerdote y le diera una bendición al pueblo, en esa bendición arónica, que ahí se encuentra en el libro de Números, capítulo 6, verso 24 al 27, dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Esto siempre se lo tenía que decir, ¿verdad?
Cuando estábamos en Israel, eso es lo primero que el guía decía, Jehová, y nos daba esa bendición. Aunque no era ningún rabino él, pero daba esa bendición. Porque es una bendición de paz para el pueblo. Y Dios mandó que esa bendición se diera siempre al pueblo. A través de los años, y era una bendición, podemos decir, para siempre. Y esa es la bendición que el Señor ha puesto sobre nosotros, porque dice que nosotros no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora sí lo hemos alcanzado. Antes no lo habíamos alcanzado, porque no éramos pueblo. Pero ahora sí hemos alcanzado esa misericordia, para que también nosotros pudiéramos disfrutar de esa presencia de Dios en este nivel, sin estar atado a una ley rígida, sin estar atado sino por la gracia de Dios tan tremenda que nos asiste. Pero todo esto que habla, como es parte del carácter de Dios, el carácter de Dios, el Señor quiere darse a conocer en su carácter, quiere que lo conozcamos como Él es. El único que pudo expresar realmente cómo era el Padre fue el Hijo, fue Jesús, que comenzó a hablar de la misericordia del Padre, de cómo era el Padre, de que el Padre quería sanar, de que el Padre quería levantar, y nosotros lo vemos desde un principio, cuando estaba el pueblo en Egipto, que lo sacó con mano dura. Hay un en Éxodo 15:13, hay un recuento aquí, un canto, que cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, ese canto surgió en el espíritu de ellos, de María, o sea, la hermana de Moisés, y Moisés escribió ese canto y dijo, este canto se va a cantar en el pueblo de Dios. Y está en Éxodo 15:13. No voy a leer todo el cántico porque son varios versículos, pero en el 13 dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Está hablando del pueblo que el Señor está llevando al desierto. Y tú dices, ¿qué santa morada si lo llevó al desierto? Pero ahí los llevó para que pudiera deleitarse en la presencia de Dios. Esa es su morada. Él quería morar en medio del pueblo de Dios. Pero ¿cómo lo condujo? En su misericordia. Dice que sus zapatos no se le envejecieron, sus vestiduras no se envejecieron, ellos no les faltó el pan, no les faltó el agua, ellos no pasaron calor, no pasaron frío, tenían la nube aquella que los cubría de día y el fuego que les cubría de noche. Y la misericordia de Dios se desbordó en todo aquel pueblo, que era un pueblo que había salido de los lomos de Abraham. Y siempre el Señor ha respetado las promesas y el pacto que ha hecho con sus, ¿cómo podemos decir? Con los patriarcas, en este caso con Abraham, que le dijo, de ti van a surgir pueblos, naciones, reyes. Y entonces el Señor respeta su palabra y su pacto, siempre va a respetarlo. Y los condujo a pesar de la testarudez que él tenía el pueblo. El pueblo fue un poco testarudo, nosotros sabemos que el pueblo estaba mezclado de costumbres y cuantas cosas, pero el Señor pasó para alto todo eso y lo que quería era cumplir lo que Él había prometido a Abraham. Entonces los cuidó, los guardó, nada les pasó, les llevó una disciplina, por supuesto. Ahí les mostró realmente lo que Él quería, hacer un tabernáculo, habitar en medio de ellos, que ellos pudieran tener un poquito más de contacto con ese Dios de la antigüedad que no conocían, porque ellos a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero ahí se fueron ellos ahí disminuyendo, no, aumentándose en Egipto, pero en un pueblo que no cooperaba con lo que ellos creían. Tenían muchos dioses, tenían muchas costumbres raras. Y entonces allí ellos se desarrollaron, pero tan grande es la misericordia de Dios que los cubrió y los protegió y los sacó con mano dura. Ahí vemos nosotros en la misericordia de Dios, de cómo puede un Dios tan grande hacer una cosa tan tremenda. Pero ahí lo dice en Éxodo, y dice que nunca ni los dejó morir de hambre. Y hay un salmo que me gusta mucho cómo termina, porque nos pregunta a nosotros. Yo quiero que leamos ese salmo, está en el 107, quiero leerlo. Quiero leer, no todo el salmo, por supuesto, nada más que voy a leer algunas cosas que, por cierto, ahí vamos a ver nosotros en el verso 43, y hace una pregunta. Fíjate, en ese salmo, aunque no dice que es el salmo de David ni nada de eso, vamos a ver que en varios
varios versículos, como en 5 versículos en ese salmo, dice, alábale por las misericordias de él, alábale por sus misericordias. Y al final mira cómo dice el último versículo, ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? ¿Quién es sabio? Hay que ser sabio, porque a veces nos han pasado cosas que decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y eso ha sido una enseñanza para descubrir la mano de Dios en el futuro o después. Porque si la misericordia de Dios te lleva a ser perdonador, porque es para eso, te impulsa a perdonar, te impulsa a ser bueno, a ser noble, a tener un corazón. Entonces tiene que venir algo contrario para probar si verdaderamente en ti está ese perdón, si en ti está ese entendimiento. Y entonces ahí al contrario nosotros decimos, pero ¿por qué me tiene que pasar a mí? Yo que soy tan bueno. Entonces nos enfocamos en nosotros. Pero en vez de enfocarnos de que la misericordia de Dios va delante de nosotros, que Señor, ¿qué me quiere enseñar con esto? Yo no he hecho daño, yo no le he hecho daño a esa persona y esa persona me acusa. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pero cuando nos acusan es porque tenemos que bajar el rostro y decir, bueno, es mentira, pero Señor, yo lo perdono. Es un chance que tenemos nosotros para poder desarrollar eso. Pero al momento no lo entendemos así. Nosotros nos peleamos y mira, y que ¿por qué a mí? ¿Y por qué yo? Si yo no le he hecho daño a nadie. Y lo regamos por todos lados. Y si tenemos teléfono más todavía, ¿verdad? Porque necesitamos desahogarnos. Y decimos, es que yo necesito desahogarme. Tú no tienes que desahogarte, tú desahógate con tu Dios. Pero no contamines a los demás, ¿verdad? Y entonces ahí el Señor te va a enseñar. Porque David muchas veces pudo haber hecho lo mismo y pudo haber contaminado todo su ejército, mas sin embargo no. David decía, bueno Señor, ¿qué tú me quieres enseñar con esto? A veces nosotros como no entendemos las misericordias de Dios decimos, Señor, ¿qué tú me quieres enseñar con esto? Si tú estoy en un capítulo de tu vida, Señor, que necesito ser enseñable. Pensamos que nada más que los que tienen que aprender son los niños, ¿no es verdad? No, los niños tienen que aprender, pero ya que somos grandes, que nadie me enseñe. El Señor te va a seguir enseñando. El Señor va a seguir enseñando. ¿Por qué? Porque tú eres su discípulo. Tú siempre vas a ser discípulo. Entonces imagínate, estamos nosotros, o somos discípulos o no somos discípulos. Estamos aprendiendo, ¿no? No le pasó eso así, no solamente vamos a poner David con lo que pasó aquí, pasó allá y todo lo que sufrió, sino todos los discípulos de Jesús pasaron exhortaciones. Jesús les tuvo que enseñar, les tuvo que mostrar, le enseñó en la tragedia. No le pasó así a Pedro cuando le dijo, vio a Jesús caminando sobre el mar y dijo, óyeme, eso está bárbaro, qué tremendo. Tú sabes lo que es que tú puedas caminar sobre el mar y decirle, oye, mira, yo tengo un poder muy grande, yo puedo caminar sobre el mar. Señora, es que yo también vaya a ti, si yo también puedo caminar sobre el mar. El Señor le dijo, ven. Y dio 2 o 3 pasitos y con la misma se fue para abajo. ¿Por qué? Porque no era esa la forma. El Señor le estaba mostrando las limitaciones que había en él. Y él las descubrió, las limitaciones. Señor, sálvame porque no he llegado a una estatura todavía para poder hacer esto. Pero el Señor sí lo hizo. Entonces, el Señor te deja para que tú aprendas. Acuérdate que Él siempre permanece siendo maestro. Él no deja nunca de ser maestro y tú no dejas de ser discípulo. Aunque eres hijo, aunque eres siervo de Él, aunque eres hijo, nosotros como hijos siempre estamos aprendiendo. Pero nosotros ya cuando llegamos a grande, y aquí sobre todo a los 18 años, no me puedes regañar porque soy mayor de edad. ¡Qué mentira! ¡Qué tremenda mentira! ¿Cómo han metido esa mentira cuando los padres son los que guían a los hijos, no importa la edad que tengan? ¿Verdad? Yo entiendo eso. Yo entiendo lo que es la paternidad, ¿no? Lo que es la autoridad del Padre. Pues entonces nosotros estamos aprendiendo de la autoridad de nuestro Padre Celestial igual. Entonces el Señor nos está enseñando en todo este camino que nos ha tocado pues caminar. Y en este salmo me gusta mucho. ¿Quién es sabio? Como dice Salmo 107, verso 43. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? A mí me gusta mucho en la historia que nosotros conocemos de David.
y Jonatán. David era muy amigo de Jonatán. Jonatán era el hijo de Saúl. Pero Jonatán y David se hicieron grandes amigos. Tanto fue así que llegó un momento de un conflicto grande con Saúl y David. Y entonces David tenía que huir o Saúl lo mataba, porque Saúl estaba pues dispuesto a liquidarlo. Y entonces Jonatán le dijo, bueno, David, yo sé que tú vas a ser un día el rey de Israel, porque ya pues está señalado que va a ser así, mi padre no lo ha hecho. Pero mira, te pido un favor. Yo te pido que tu misericordia, la misericordia sobre mi casa, no se detenga de tu mano. Que cuando ya yo no esté, acuérdate siempre de mi casa, de mis hijos, de mi misericordia, la misericordia que Dios nos habla tanto. Yo te pido, por favor, que nunca se olvide de ti las misericordias de Dios sobre mi casa. Y David dijo, amén, gloria a Dios, sí, yo me voy a acordar. No sabía él qué iba a pasar ni qué conflicto iba a haber. Lo que hizo fue huir de la presencia de Saúl y andar huyendo. Sabemos en la historia cómo él se mantuvo yendo de cueva en cueva y yendo aquí, escondiéndose en donde los filisteos, escondiéndose por acá, se iba por allá a lo que es el desierto de Judea. No sabía allá dónde meterse, porque donde quiera que iba, Saúl iba con el ejército a buscarlo para matarlo. O sea que el futuro se veía negro. Pero como Dios había puesto una palabra sobre David de que iba a ser rey de Israel y estaba ungido para eso, pues David dijo, bueno, pues aquí yo voy a tener que aprender esta lección. Y realmente los salmos más impactantes que escribió David, los escribió en las cuevas. Porque Dios usa el conflicto para sacar de ti lo que hay valor. Y escribió tremendos salmos. Y todavía cuando él tiene la victoria, sobre todo lo que luchó contra Saúl, escribió un salmo tremendo, el Salmo 18, que él logró por fin ser liberado de todo lo que se sufrió con Saúl. Pero en medio de todas estas cosas, yo quiero que leamos ahí en Primera de Samuel para poder nosotros pues ubicarnos en lo que estoy diciendo, capítulo 20, 15. Quizás algunos de nosotros pues no creo, pero bueno, hayamos tenido alguna situación así que nosotros podamos decir, bueno, yo tengo que velar siempre por la casa de mi hermano porque el Señor me ha dado una palabra y yo voy a bendecirle y no hay ni deseo en nosotros de hacerlo. Pero David tenía un deseo grande de cumplirle la palabra a su amigo Jonatán. Y dice aquí, vamos a leer ahí Primera de Samuel, capítulo 20, verso 15. En el verso 14 le dice Jonatán, si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Por favor, acuérdate de mi casa. Eso fue todo el pacto, lo que hizo. Y David nunca se lo olvidó. Así como el Señor nunca se le olvidó el pacto que hizo con Abraham, que él dijo, yo he hecho un pacto con Abraham, y yo tengo que cumplirle a Abraham, porque Dios lo que promete, lo cumple. Dios no tiene, las promesas de Dios no son así que quizás o a lo mejor y se me olvidó. No, cuando Él promete, Él hará. Y esa fue la promesa que dio. Dice que, saltando ahora a 2 de Samuel, capítulo 9, han pasado varios años, sabemos toda la tragedia que pasó, que finalmente Saúl fue muerto y muere Jonatán también. Cuando murió un rey, pues había un conflicto y a veces mataban a los hijos también, y mataron a uno de los hijos de Jonatán, pero el otro tenía 5 años y la nana que lo cuidaba salió corriendo con el bebé para salvarlo y se le cayó y se quedó lisiado de los 2 pies, pero lo escondió, se fue lejos y lo escondió, y era el único hijo que le quedaba, pero era handicap, era lisiado, y ella huyó, pero el otro lo mataron en la cama, porque siempre pasaba así, cuando por ejemplo en este caso Saúl fue un rey muy malo, pues no querían que quedara generación ninguna de él, porque arrasaban y mataban. Y bueno, sabemos que mataron uno de los hijos de Saúl, pero ese fue escondido.
cuando pasan los años que David lleva el arca a Jerusalén, ya David es rey de Judá, y lleva el arca del pacto y lo lleva allí al monte de Sión y todo, y se establece el reino. Entonces dice David, yo me acuerdo que yo le hice una promesa a Jonatán y tengo que cumplirla, pero yo no sé qué quedó de la casa de ella, yo no sé qué quedó de la casa. Entonces David les pregunta en el capítulo 9, segunda de Samuel 9, verso 1, y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Porque no había quedado nada, se arrasó toda la casa completamente de Saúl. Entonces dijo uno, había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Él dijo, sí, siervo, yo soy tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, bueno, aún ha quedado un hijo de Jonatán, pero está lisiado de los pies. Un lisiado, un handicap en Israel era nada. Por lo regular, los que pedían limosnas eran personas cojas, ciegas, no tenía futuro. Y él, bueno, pues imagínate, y más todavía que tenía pues la herencia de Saúl, pues tenía que vivir escondido, ¿no? En la situación que estaba, y aparte estaba lisiado. Por eso le dice, pero está lisiado de sus pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba entonces respondió al rey, le dijo, aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar es un lugar desierto. Él estaba viviendo en un lugar desierto, no estaba viviendo en donde, pues, en Judá, donde vivían los reyes, ¿no? Donde vivía Saúl. No, estaba en Lodebar. Lodebar quiere decir desierto, una zona desértica por completo. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia delante de David. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Imagínate, pensaría, ¿me va a matar? Porque soy el único que ha quedado de la casa de Saúl y me mandó a buscar el rey. Eso quiere decir que me va a matar. Ya mató a mi hermano, mataron a mi hermano. Y por cierto, que mató al hermano de él, David lo mandó a matar. Le dijo, ¿cómo tú puedes matar a una persona que está en su cama? Porque estaba acostado durmiendo, y fueron, ¡prum!, le cortaron la cabeza y le llevaron la cabeza a David. David se dio una enojada enorme. ¿Cómo ustedes pudieron haber hecho eso? Y dijo, no, esto es imperdonable. Y mandó a morir al que mató al hijo de Jonatán. Porque ¿cómo tú vas a matar a una persona indefensa en una cama? Fíjate, ese fue el corazón de David. Entonces solamente quedó este. Y él dijo, bueno, pues ahí voy yo también. Si David me mandó a buscar, quiere decir que me va a justiciar, porque yo soy la descendencia de Saúl, que fue un rey tan malo. Él le dijo, aquí está tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque estaba temblando. No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Nosotros que no habíamos alcanzado misericordia, el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Pues este no tenía misericordia. Y de buenas a primeras, aquí se repite la acción. Yo voy a hacer misericordia contigo. Dice, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Qué es lo que hace el Señor con nosotros? El Señor nos ha invitado a su mesa, y nosotros que no éramos ni pueblo, que éramos gentiles, que no teníamos nosotros un proyecto así, el Señor nos ha llevado a esa misericordia de invitarnos a su mesa y de alcanzar la misericordia de Él. Y él, inclinándose, dijo, ¿y quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Ese sentía lo peor, hermano. No le digo que para una persona paralítica, handicap, en lo que es en el Medio Oriente, en lo que es en toda esta zona, era nada, peor que nada. No dice, se sentía como un perro muerto. O sea que le dice, yo soy un perro muerto, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Cómo vas a hacer eso?
Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Todo eso te lo voy a devolver. Pero si mi padre fue tan malo, no me importa. La misericordia de Dios es gracia inmerecida. Las promesas que nosotros hemos recibido del Señor, realmente ni las merecíamos, ¿verdad? Pero las merecemos por amor. Las hemos recibido por amor, ¿no? Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. O sea, él no va a tener que hacer nada. Tú vas a hacerle todo y tus hijos van a ocuparse del campo y a él no le va a faltar nada. Esa es la misericordia donde el Señor nos ha puesto. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey diciéndole: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo Mefiboset. Dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. O sea, le dijo: yo lo considero hijo. Lo adoptó. Dice: va a comer como mis hijos, con mis hijos. Ustedes saben que, por ejemplo, en las costumbres pues de servidumbre, por lo regular nunca los siervos se sientan con los amos de la casa, ¿verdad? Yo no sabía eso. Yo me recuerdo que fue una vez a Monterrey, a casa de unos hermanos, pues ellos estaban en muy buena posición, y la muchacha que estaba cocinando y estaba sirviendo, y yo: mira, siéntate aquí. Y me dijeron: no, yo dije: ¿qué día habré dicho yo? ¿Qué habré dicho yo? Porque me dije: ¿qué habré pecado yo aquí en esto? Bueno, déjame callarme la boca. Entonces después me llama la hermana: aquí los siervos nunca se sientan. Oh, es que estuve en Guatemala, en casa de unos misioneros americanos, y la que servía se sentía con nosotros. Pues yo nunca pensé que era así. ¿Ves? Siempre vi la criada de mi tía, que era la manejadora de los niños, una negrita, se sentaba con nosotros a comer. Vaya, nunca yo vi una distinción así. Dice: no, aquí en México no se acostumbra a eso. Oh, excuse me. Está bien. Ok. Bueno, aprendí algo. Pero pasé una pena porque yo no sabía que era así, ¿no? Bueno, pero él le dice: tú vas a ser hijo ahora. Y tú te vas a sentar con mis hijos, porque esta es la misericordia que yo le prometí a tu padre Jonatán. Y así como el Señor promete en las misericordias que Él nos ha llamado y nos ha adoptado hijos. Y Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, pero estaba lisiado de ambos pies. Así que ¿cómo? Pues ahí lo tenían que llevar. Lo tenían que llevar, arrastrarlo, llevarlo. No sé cómo, porque... y sentarlo ahí en la mesa, y ahí comía, y no hacía diferencia David de Mefiboset de todos sus hijos. Como un príncipe más, hermano. Dice que Él nos ha hecho sentar con príncipes y reyes, ¿sí? Dice: y en aquel día ustedes se van a sorprender de estar ahí con Abraham, con todos los patriarcas, con todos allí comiendo, y muchos van a ser excluidos, que no van a participar de eso, pero ustedes van a participar de esto. Y esta es la promesa que el Señor nos ha dado a través de su amor y su misericordia, que tenemos derecho a algo que antes nosotros no teníamos derecho. Por eso cuando vamos ahí y leemos, por ejemplo, en la parábola de el hijo pródigo, vamos a ver un padre que fue movido a misericordia por un hijo rebelde, pero un hijo arrepentido, que eso es lo bonito. Porque sabe que Jesús, cuando habla aquí en el Nuevo Testamento, porque nosotros decimos: bueno, pues el Dios de toda misericordia, pues déjame ver, yo quiero conocer cómo funcionaba Jesús en la misericordia, porque yo quiero saber cómo es el nuevo pacto. ¿Sabe que es igual? Jesús, cuando dio aquel sermón del monte, ¿qué dijo? Bienaventurados los que, los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. ¿Tú quieres alcanzar misericordia ahora? Sé misericordioso. Ten misericordia de los demás. Es misericordioso, perdona. ¿Ve? Entonces a veces nosotros queremos que el Señor sea misericordioso con nosotros, pero nosotros somos duros con otros y no tenemos esa postura que tiene el Señor de amor, y siempre tenemos siempre una calidad siempre de jueces,
Desgraciadamente así es, siempre vamos nosotros a acusar. Mira aquel y mira aquel. Y yo me acuerdo tanto del hermano Calleiro que decía, el ejército peor que hay es el ejército del Señor. Digo, ay hermano, ¿por qué dice eso? Porque cuando alguien cae, lo pisotean más. Y eso es verdad. Mira, que no es fiel, no tiene fe, no se sana porque no tiene fe. Y tenemos la tendencia siempre tú sabes, algo está pasando, examina tu vida. Como decía un hermano, había un hermano que siempre le gustaba decirle a otro hermano, mira, ve qué está pasando, examina tu vida. Porque si te está pasando tantas cosas, que algo estás haciendo mal. Tenía esa forma de enjuiciar, ¿ves? Desgraciadamente así hay mucho pueblo de Dios, sobre todo lo que es en el nivel religioso, pasa eso. Mucha condenación. Pero en el Señor no hay condenación. Ninguna condenación hay para los hijos de Dios. Todas las cosas que nos están aconteciendo es para probar la integridad que hay en nosotros. Cuando tenemos que perdonar, si no, nunca vamos a saber si se puede perdonar o no. Cuando alguien te ofende, entonces ahí es donde tú tienes la garantía de que el Espíritu de Dios está en ti y tú puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios perdonador. Y sí podemos nosotros hacerlo. Y en Lucas 6:36 dice, sed misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. La calidad del corazón de Dios siempre es mostrar el amor, pero no lo hace porque hay que hacerlo, sino porque en Él es naturaleza. Cuando es naturaleza en nosotros, es más fácil. Y ese es el trabajo del Espíritu de Dios en nosotros, hermano. Esa es la razón por la cual el Señor ha derramado su Espíritu Santo en nosotros, para darnos a nosotros la habilidad, la seguridad, tener la confianza de que nosotros no estamos funcionando a través de una ley que dice tú tienes que hacer esto porque Dios es eso, sino que es algo que sale fácil. Así como se nos hace muy fácil enojarnos. ¿Verdad que cuando te enojas a veces no tienes control, ¿verdad? Te enojas, pierdes la cabeza. Hay personas que pierden la cabeza y cometen tremendo... y después no pueden recoger lo que regaron. Porque sí, porque las palabras que salen de la boca, pues, ¿cómo tú las vas a recoger después? Dice, vuelan por el aire y hacen daño. Dice, pero el hombre prudente sabe frenar eso. Y es el Espíritu Santo el que realmente nos capacita para poder hacer eso. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7, está en el Sermón del Monte. En ese Sermón del Monte vamos a ver que dice el Señor, muchas bendiciones, pero este tiene condición. Esto tiene una condición. Tú quieres recibir esa misericordia de Dios, sé también misericordioso. Misericordia es bondad inmerecida. Simplemente te duele. Te duele el corazón cuando ves una situación, te duele. Tú no estás en esta forma que mucha gente dice, bueno, allá ellos, algo por alguna razón están así, bueno, pues allá ellos. Hay personas que son muy indolentes, pero el Señor no era así. Cuando él habló sobre la parábola del buen samaritano, Él también mostró, diciendo, a ver, ¿quién de los tres actuó con misericordia? ¿Recuerdan ustedes la parábola del samaritano? Que había uno ahí, bueno, pues le golpearon, lo tiraron, pasó un sacerdote, pasó un levita, lo miraron, bueno, pues allá él. Pero pasó un samaritano y fue movido a misericordia y lo tomó, le sanó las heridas, lo llevó y le dio hasta de comer. Y entonces el Señor le dijo, ¿quién realmente actuó con misericordia? Le dijeron, bueno, pues es samaritano. Y dice, haced vosotros lo mismo, hagan ustedes lo mismo. Y el Señor siempre les mostró cómo se podía hacer esto. Es algo que realmente pues nos está ayudando el Señor en esta etapa que nos ha tocado vivir, en una etapa donde el corazón de los hombres se ha hecho muy duro. Y sí, estamos viendo que hay mucha frialdad en los corazones, donde el amor no se desarrolla y donde decimos, pero ¿cómo puede haber gente tan mala? Dios mío, imposible, nunca yo había visto cosas semejantes como lo que estoy mirando ahora, Dios mío. ¿Dónde se ha ido el corazón de la gente? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Hasta los animales son mejores.
Si nos ponemos a mirar, ¿no se han puesto ustedes a ver? Como te mandan por Facebook animalitos ahí que, óyeme, yo vi un perrito echándole agua a un pescado porque vio que el pescado se está muriendo. Y nosotros agarramos el pescado y nos lo comemos. Bueno, pero no es malo, no es malo. No, es que me impresionó eso, porque él ve que necesita agua. Y tú ves, el perrito está luchando ahí para que el pobre pescado respire, ¿no? Porque sabe que vive con agua. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible que hasta los animales se están portando mejor que la gente? ¿Cómo es posible que esto está pasando? El Señor nos está llamando la atención. Nos está mostrando que es un tiempo de mucha maldad, pero es el tiempo que se desarrolla el amor. Es algo pues que no, como que no liga una cosa con otra, pero se está desarrollando la maldad, pero se está desarrollando el amor, pero el amor de Dios en toda su plenitud. No porque hay un mandamiento que diga amarás a Dios o amas a tu prójimo como a ti mismo, sino que tiene que salir de aquí. ¿Y cómo puede salir algo de aquí que no está? Para eso el Señor nos ha dado la forma. Nos acercamos a Él y eso se empieza a desarrollar en nosotros. Su espíritu comienza a trabajar en nosotros. Él endulza nuestra vida, hermano. Cuando comenzamos a esa relación de amor con el Señor, endulza nuestra vida. Y comenzamos nosotros a sentir misericordia, amor por los demás, a darnos cuenta, Dios mío, ¿cómo está el mundo? Dios mío, Señor, ten misericordia. Como estuvimos orando el miércoles por todos esos hermanos, ¿verdad? Que están sufriendo tanto allá por Irak. Y muchos dicen, bueno, pero eso es allá. Por favor, puede ser un tío tuyo, un primo, un hijo, ¿verdad? Y nos duele el corazón cuando vemos eso y decimos, Dios mío, ¿cómo podemos nosotros enfrentar todo esto? Nuestro corazón se rompe cuando ve eso. Se debe de romper nuestro corazón. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que verdaderamente estamos siendo movidos a misericordia, cuando nos duelen los demás, ¿verdad? Bueno, ahí lo vemos, por eso le digo de la parábola del hijo pródigo. Yo quiero que vea una cosa, porque no hay una parábola donde se ve el padre y cómo es el carácter del padre. Fíjense, las parábolas son enseñanzas que hizo Jesús para hablarnos de cómo era Dios, de cómo es el reino, de cómo debemos de actuar. Son misterios. Él comenzó a hablar en misterio, pero en forma de cuentecitos, porque él no podía así claramente decir, mira, el reino de los cielos, mira, va a ser así, número uno, no. Él lo mostró como cuentecitos. Y el que lo podía ser tocado por ese cuentecito, que es una parábola, entonces iba Jesús y le decía, Señor, ¿qué quisiste decir con esa parábola? ¿Qué es lo que tú nos quisiste enseñar? Entonces el Señor les hablaba y les decía, esta parábola quiere decir esto. Y era todo lo contrario de lo que tú te imaginabas. Entonces era todo símbolos, tipos, formas, porque Dios tiene su idioma. Y es el idioma que estamos aprendiendo, ¿verdad? Cuando el Señor nos habla de su espada, sabemos que ya no está hablando de una espada natural, está hablando de la palabra, ¿no es cierto? Y así aprendemos todas estas cosas. Pero bueno, en el hijo pródigo, que aquí nos vamos a encontrar en este versículo, que es en Lucas 15, en el verso, bueno, ya sabemos la historia, solamente se la voy a mostrar. Del 11 en adelante está la historia del hijo pródigo. Y sabemos que era un hombre que tenía 2 hijos, muy rico, riquísimo, y uno era muy, pues, lo que quería era todo lo natural, ¿no? Disfrutar de todo lo que pudiera disfrutar porque había fuerza de juventud. Y el otro era un hijo abnegado, esto que siempre está ahí con el padre que necesita y lo que sea. Pero lo otro que le importaba, no le interesaba nada, lo que le importaba era el dinero del padre. Son 2 tipos de hijos, uno que verdaderamente ama y otro que no ama. Y sabemos en la historia que el hijo le dijo, padre, dame la parte de la herencia, la quiero disfrutar porque no quiero esperar que tú te mueras, porque después está viejo. Y no, bueno, no dijo eso, pero yo le añado. Sí, porque la herencia es cuando muere alguien, ¿verdad? Pero va y se muere muy tarde. Va y se muere muy tarde, ya que voy a disfrutar, ¿no? Dame la parte que me corresponde, que yo quiero vivir aparte, como muchos jóvenes hacen ahora. Yo quiero vivir aparte y yo quiero hacer mi vida solo. Y eso, el padre dijo, bueno, el padre representa a nuestro Padre Celestial. Nosotros a veces le planteamos cosas a Dios y Dios dice, ok, go ahead. Él no te va a frenar, porque tú tienes que aprender una lección.
Acuérdense que nunca deja de ser maestro. Dios es maestro, es padre, pero también es enseñador. Entonces, Él nos está enseñando a veces con errores. Nosotros tenemos a veces muchos errores y entonces vamos a Él y le decimos, Señor, yo sé que hice una mala decisión. Bueno, pues te di la opción de guiarte por la forma en que yo te estoy guiando, pero ya que no, yo dejo que tú te estrelles. Y ahí entonces tú vas a aprender. Y eso fue lo que hizo este padre. Él les mostró una faceta del padre que quizás ellos no conocían. Le dio todo el dinero y el hijo se fue, lo gastó, mal gastado. Llegó al punto que ya no tenía ni dónde estar y tenía que comer allí donde estaba de las algarrobas que comían aquellos puercos. Y todavía puercos, ya que los judíos no se acercan a los puercos, pues ni siquiera hay puercos. Ellos no usan ese animal porque es inmundo. Y tenía que comer de la comida que le daban al puerco. Imagínense, llegó el momento que decía, Señor, no permita, mi padre tanta comida que tiene y yo aquí comiendo algo. Voy a ir a mi padre, yo voy a regresar a mi padre, pero ¿cómo voy a regresar a mi padre si yo he gastado toda la fortuna de que mi padre me dio? Pero bueno, yo voy a ir humillado. Mira, un corazón humillado Dios nunca va a rechazar, aunque vengas embarrado de arriba abajo. Sí, ¿no? Porque muchos dicen, no, pero ¿cómo Dios me va a perdonar? Dios no me va a perdonar, yo he hecho cosas tan malas, ya no tengo perdón de Dios, como muchas veces mi mamá decía, ese no tiene perdón de Dios, siempre decía eso, cuando había alguien muy malo decía, no tiene perdón de Dios, sí tiene perdón de Dios. Y dijo, bueno, lo único puede ser que mi papá me ponga a trabajar ahí de siervo, bueno, pero por lo menos voy a comer. La gente por la comida se mueve, eso sí te digo. Si la gente huye de un lugar es porque no hay comida. Y eso sí nosotros lo sabemos, que eso es algo que nos conmueve y nos hace tener decisiones drásticas a veces. ¿Y qué pasó? Dice que cuando él decide regresar, inmediatamente que él ve al padre, yo quiero que vea esto, qué hermoso, cuando el padre lo ve. En el verso 20. Levantándose, dice, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia cuando vio a su hijo, porque creía que su hijo había muerto. Ya creía que se había muerto. Sabe Dios que fue de mi hijo, pues sabe Dios. Y lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. No hay ninguna parábola que tú veas que el Señor, o sea, el padre corre. Solamente en la parábola del hijo pródigo. El padre corre y se echó sobre su cuello y le besó. Esa es la misericordia, que puede perdonar todas las ofensas. Eso es la misericordia. Porque mucha gente dice, ay, yo quiero ser misericordioso, pero no perdona. Y tú ves que tiene ahí algo ahí que lleva años y todavía está aquella cosa me hizo y me dijo y no se lo perdono. Bueno, lo perdono, pero no lo olvido. Es la misma cosa, ¿verdad? Es lo mismo. Vaya disfrazadito así, porque el Señor nos dijo, Padre, perdónalo, no sabe lo que hace, pero no lo olvido. Jesús nunca dijo eso. Perdónalo porque no saben lo que hace. Y Él los perdonó completamente. O sea que estamos viendo que la misericordia trabaja con esa acción de perdón. Y es lo que el Señor nos está moviendo, hermano, para que seamos libres. A veces quizás hasta tenemos un pariente que hasta que se murió y todavía nosotros estamos guardándole rencor. Deja que yo lo vea allá cuando esté allá en Monte Sión. En Monte Sión no se van a ver, que a ver qué monte se van a ver. O sea que, porque me hizo la vida cuadrito y lo odio, pero ya se murió, pero todavía hay dolor ahí. Entonces nosotros tenemos que ser sanados, ¿sí? Y solamente puede ser por el amor del Señor y por su misericordia. Porque este padre era para haber dicho a su hijo, mira, agarra por ahí, vete por allá. Tú quisiste la fortuna, ahora mira a ver. Pero no, él corrió al hijo, lo besó, dice, lo abrazó, lo besó. Y el hijo entonces le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy ni digno de ser llamado tu hijo. No merezco ser ni siquiera que me digan que eres tú y que yo soy tu hijo. Ni lo merezco. Pero eso es muy, muy importante, hermano, ese corazón humillado. Ese corazón que se humilla. Por esa razón, David siempre se humillaba delante de Dios.
y Dios le concedía las cosas, pero Saúl no, Saúl decía, no, y aquí soy yo, Saúl, y Dios, nunca esa postura prepotente está a favor de Dios, nunca jamás, siempre vas a ver el corazón humillado, como decía Jesús era manso y humilde de corazón. Tanto fue así que se sentó sobre un pollino, hijo de asna, donde nadie se había sentado, y el pollino se quedó tranquilito. A mí siempre me ha llamado la atención eso, porque tú no te puedes sentar ahí en un animal eso donde nadie se ha sentado, te va a querer soltar, botarte de arriba de él. Dice, y ahí fue sentado sobre aquel pollino y caminó todo Jerusalén sobre aquel pollino. Qué carácter tan manso en el Señor. Y él representa realmente al Padre, porque él lo dijo, yo y el Padre somos uno, somos el mismo. Lo que yo estoy en una naturaleza de carne, por razón de ustedes, por causa de ustedes, pero somos igual, somos lo mismo. Ese es el carácter que el Señor nos está enseñando, sobre todo en este tiempo que se han abierto pues esos sellos y nos damos cuenta de que vivimos una vida muy religiosa, pero no nos habíamos dejado trabajar por el Señor como el Señor quería, ¿verdad? La postura de este muchacho cambió completamente y le dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y ponerle el anillo en su mano, porque los hijos llevaban el anillo familiar, así como cuando la gente se gradúa y compra el anillo, el anillo familiar tenía que usarlo. Dice, y pónganle un calzado en sus pies, parece que estaba hasta descalzo, de toda la pobreza que había pasado, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos, hagamos fiesta, porque este hijo mío muerto era. Aunque él estaba vivo y había vivido todo ese tiempo en esa abundancia, era como un muerto, realmente. No valoraba lo del padre, no encontraba valor a nada. Era un egoísmo, un egocentrismo tan grande, y ya había pasado esa parte, esa etapa. Este hijo mío muerto era, pero ha revivido. Se había perdido, pero es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En ningún momento el padre le dijo, yo te lo dije porque tú tenías que pedirme el dinero, ahora no te voy a dar nada, y ahora tú vas a ver lo que vas a saber lo que es bueno. Porque no, al contrario, empezaron a regocijarse. Qué perdón más tremendo, ¿verdad? ¿Qué harías, qué hubieras hecho tú con un hijo así? Solamente el amor es el que puede vencer en eso. Cuando tú amas, tú perdonas. Eso olvídate, hermano, que es así. Tú perdonas. Hay condición. Y en esa condición, bueno, nosotros sabemos que hay condiciones. Pero si aquí nosotros, quiero que leamos aquí, en 1 de Pedro 2:9, donde dice que el Señor nos salvó, no por obra, sino por su misericordia. Simplemente por su misericordia. Aquí en Tito también lo puedes leer, pero quiero leer ahí donde dice en 1 de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Eso nos está diciendo a todos, hermanos, a todos, incluyendo hasta Sofía también, hasta los más chiquitos, todos, a Hadassah que está allá también. Pues vosotros sois linaje escogido, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo que hemos sido adquiridos por Dios. Nosotros no añadimos en esto. Él fue quien nos adquirió. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciemos sus virtudes. ¿Cómo tú puedes anunciar una virtud? A ver, ¿cómo tú puedes anunciar el amor? ¿Cómo? Amando. ¿Cómo tú puedes anunciar la virtud de misericordia? Siendo misericordioso. Pues yo, por mucho que yo trate de explicar, hacer un letrero, mira, misericordia quiere decir gracia inmerecida, eso no me va a decir nada a mí. El Señor quiere ver esa misericordia en ti. Nos ha adquirido para que nosotros podamos anunciar sus virtudes. Y esas virtudes está el amor, está tantas cosas que nosotros decimos, el perdón, hermano, tantas cosas. Dice, nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios.
que en otro tiempo no lo éramos gentiles, no habíamos alcanzado esa bendición tan grande, ¿verdad? Por esa razón hemos sido llamados. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto lo dice el apóstol Pedro. Esto lo dijo el otro día, hace 2000 añitos, ¿verdad? pero estamos en los postreros. Hace 2000 años comenzó el tiempo postrero. Y nosotros todavía estamos diciendo, ay, ¿tendré misericordia de esto o no tendré misericordia de esto? Si nosotros lo hemos alcanzado por pura misericordia, por pura gracia, porque no la merecíamos, hermano, lo único que podemos hacer es decir, Señor, yo quiero ser así. Yo quiero ser como tú dices que quieres que seamos. Y nosotros estamos en este proyecto. Es un proyecto tremendo. El proyecto postrero es el proyecto que más demanda. Es el tiempo donde el Señor va a mostrar completamente su fruto. ¿Y cómo lo va a mostrar? En un cuerpo, en un pueblo. No lo puede mostrar. ¿Dónde lo va a mostrar? Si no es en nosotros, en esta hora, para que anunciemos sus virtudes. Y estamos en este proyecto, así que nosotros nada nos va a cambiar de todo esto. Bueno, quiero leer otro versículo que está en Primera de Pedro también, 1:3, donde dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nosotros tenemos una esperanza viva. Nosotros estamos aquí mostrando la esperanza de gloria que habita en nosotros. Quien Jesucristo es esa esperanza que está en nosotros. Y nosotros podemos hacerlo. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que hoy en día nosotros pues tenemos un reto delante de nosotros. Por eso decía, examinaos a vosotros mismos. Si algo tenéis contra otro, examinaos. Y arregla tus cuentas. Tenemos mucho que perdonar. Hay personas que no tienen que perdonar, no tienen enemigos. Y de buenas a primeras se levanta un enemigo sin comerla ni beberla. Dios te está probando. Aprovecha y perdona. Y olvida. Ten esta acción. Yo sé que muchos de nosotros hemos sido lastimados, aún en la familia, cuando son familias grandes, aquel que no entiende, aquel que te discrimina, aquel que se imagina que te levanta un falso. Aquí no hay nadie que le han levantado un falso. ¿Verdad que no? ¿Que han levantado un falso testimonio de ti? Sí. Y es doloroso cuando hablan mal de ti, mintiendo. Pero qué oportunidad tan grande el Señor nos está dando en este tiempo de poder nosotros perdonar en medio de todo eso. Porque si no, nunca nos vamos a enterar que podemos. Entonces, el Señor está tratando con nosotros, con cada uno de nosotros. Dice que Él se ha sentado para pulir la plata y el oro. Eso somos nosotros. En nosotros hay plata y hay oro. ¿Y sabe usted cómo se pule eso? El oro se pule con oro, ¿verdad? Con fuego, ¿verdad? Aquí está mi hermano, pues, García, que él conoce de joyas, ¿no? ¿Y la plata cómo se limpia, hermano? A fuego, pues usted sabe, hay fuego de prueba para purificarlo. Nos contaba el hermano Eric, cuando una vez fue a trabajar allá por Stanford, qué sé yo, por dónde, a un lugar donde trabajaban con el oro y decía, ay, yo no sabía que le daban tanto fuego al oro. Pero mientras más fuego, más bonito se ponía. Y nosotros queremos ser bonitos, pero que no venga el fuego. No, el fuego de prueba no. Queremos ser bonitos, queremos hacerla. ¿Cómo salió ahí Sadrach, Mesach y Abednego en medio de un horno de fuego? Desatados, no olían a humo, se engrandeció el nombre de Dios, porque apareció un cuarto varón en medio de aquel horno de fuego, donde solamente eran 3 y apareció un cuarto varón y sabemos que el Señor. Y fueron desatados y no había ni olor a fuego, hermano. Tú estás al lado de un barbecue y hueles a la semana entera, todavía estás oliendo tu pelo, tu cuerpo, ¿verdad? A fuego.
Dice, y se sorprendieron que no olían a quemado, no olían nada, ni siquiera sus ataduras y sus turbantes. Ellos lo entizaron para que no se soltaran allí, para que se quemaran allí en el horno de fuego. Ustedes saben que esa costumbre del Medio Oriente es así, a quemar viva a la gente, porque son salvajes, la verdad. Y entonces ahí en Babilonia hicieron eso, así es como castigaban a la gente, en horno de fuego o en una cueva de leones. Es la forma, ¿no? ¿Y cómo salieron? El nombre de Dios lo levantaron en alto, porque todos dijeron, lo examinaron, no puede ser que esta gente Dios los haya salvado en medio de esa situación. Pero eso es un tipo de lo que el Señor está haciendo. Nos desata, el fuego desata. Dice, cuando salieron estaban desatados. Nos va a desatar. ¿Queremos estar desatados o queremos seguir atados? Mejor mientras más desatados. De ahora en adelante, recordando todo esto, porque todo esto está hablando del nuevo pacto, el pacto de la misericordia de Dios, el pacto en el cual dice, sed misericordiosos unos con otros, así como vuestro Padre es misericordioso. Vamos a empezar a planear, a ser misericordiosos, a dejar que el Espíritu de Dios sea el que desarrolle eso, porque está en nosotros, hermano. Señor, yo no puedo perdonar. Yo siempre les he dicho a ustedes que yo no podía perdonar a Fidel Castro, la verdad. Yo lo quería que se muriera, que le diera un cáncer, que un tren lo aplastara. Yo no sé cuántas cosas yo quería que le pasara, porque habíamos sufrido, habíamos perdido nuestro país. Yo vine embarazada, Pablo no pudo conocer a su hijo hasta 4 años después. No pude traer ni un par de calcetines. Yo dije, nada, van a ser como el niñito Jesús, en un pesebre, pues no tiene ni ropa que nacer. Yo, en medio de todo eso, o sea, todo lo que uno vivió, y uno, pues, ¿quién producía eso? Bueno, pues el gobernante de mi país, ¿no? Qué malo. Hasta que un día el Señor yo le dije, Señor, yo no quiero ya tener este odio que tengo en mi corazón, porque yo lo veía nada más que una foto y quería que lo fulminara y yo no quiero vivir así. Y yo le pedí al Señor, nunca se me olvida, Señor, ayúdame a perdonar a ese hombre, porque yo no podía, ni tenía fuerza para hacerlo. Y el Señor me dio un sueño. Yo les he contado este testimonio, porque es el único enemigo que la verdad que yo he tenido. Y yo sueño que Fidel Castro llega a mi casa y toca la puerta, y yo no sentí nada de malo. Le abrí y digo, sí, dice, ¿puedo pasar? Sí, claro, ¿cómo no? Siéntese. ¿Quiere comer el lunch? ¿Quiere un lunch? Dice, sí, claro. Le hizo un hamburgues y no le eché veneno. Le hizo un hamburgues y no tenía refresco, porque pues le di un Kool-Aid. No, mira, hermano, yo me acuerdo de ese sueño como si fuera hoy. Y él tomó eso, comió, y yo muy tranquila porque lo estaba sirviendo. De veras, yo estaba sorprendida en el sueño. Y comió el hamburgues y todo. Bueno, me tengo que ir. Oh, está bien, bueno, hasta luego y todo. Yo me desperté y hasta el día de hoy más nunca odié a ese hombre. Dios me ayudó, porque dije, yo no quiero tener eso en mi corazón, no lo quiero tener. Yo quiero desatarme de eso. ¿Sabes qué? Ahora lo veo viejito y me da esta misericordia, y lo veo así, todo así, y me da como que, yo sé que ha matado a 1.000.000 de gente, pero eso es asunto de con Dios. Pero yo ya no, ya yo me liberé de eso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser misericordiosos si nosotros no podemos ni perdonar? Y decir, no puedo. ¿Sabes cómo? Díselo el Señor. Yo se lo pedí al Señor, Señor, ayúdame a vencer esto. ¿Y sabes qué? La gracia de Él es tan grande, hermano, que te capacita para poder hacer frente a eso. Y te sana. ¿Sabes qué? Yo estoy libre ya en eso. Y doy gracias al Señor, pero yo se lo pedí al Señor. Entonces, en esta clase que hemos dado sobre el Dios misericordioso, hemos hablado del Dios de las maravillas, el inmutable, el poderoso, el que todo lo puede, el todo. En este aspecto, Él todo lo puede también. Y Él va a poder hacer eso también. Cualquiera de nosotros que hemos tenido cualquier situación, podemos perdonar. Como Andrés, que contó cómo perdonó al que asesinó a su padre. No es fácil. Yo no digo que es fácil, ¿verdad? Que es duro. Perdonar a una persona no quiere decir que le aplaudes lo que hizo, no, sino que bueno, yo me desato. Señor, tu misericordia, pero tu juicio, allá tú. Yo me lavo las manos, ya no quiero ya ver con eso ya.
Yo me levanto y yo quiero ser sanado, yo quiero ser levantado, restaurado en esta hora. Y el Señor nos restaura. Si tú quieres realmente manifestar esa misericordia, díselo al Señor. Señor, no puedo. Lo más hermoso que el Señor nos enseña es que seamos francos y sinceros con Él. Aún Él sabe, conoce nuestro corazón. El Señor, yo no puedo. Ayuda. No le dijeron los discípulos, Señor, aumenta nuestra fe. Y el Señor no le dijo, ¿cómo me vas a pedir eso? No, el Señor no te va a requerir a ti porque tú estás pidiendo algo, sino el Señor te va a ayudar para salir de eso, porque Él es el primero que quiere que haya cambio en nuestras vidas. Él es el primero que está cooperando en esto. Y nosotros estamos siendo ayudados. Somos discípulos, estamos aprendiendo, estamos reconociendo como alumnos que somos, que tenemos que contar con Él. Su misericordia, como decía David, siempre va delante de mí. Ese versículo que leímos primero, ¿verdad? Que David decía. Y vamos a terminar entonces ahí. En el Salmo 26:3, quiero repetirlo. Señor, tu misericordia está delante de mis ojos. Y ando en tu verdad. Yo quiero andar en tu verdad. Yo quiero que tu misericordia esté delante de mis ojos. Que me dé cuenta yo, Señor, que me estás enseñando. Se ha abierto el libro y nosotros somos ese libro. Dice que estamos escritos en ese libro. Para que se complete todas las cosas. ¿Cuándo va a ser, hermano? ¿Ahora? ¿Cuándo es el tiempo? Ahora. Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios de misericordia, de bondad. Su carácter es así. Jesús mismo, pues, ahí yo lo voy a terminar ahí en eso, hermano. Cuando llegó Judas a entregar a Jesús, Jesús ya lo sabía. En más, le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Todavía Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ya Jesús sabía. No le requirió, sino que cuando llegó y él le dijo, bueno, al que yo le dé el beso, ese es. Y fue y besó. Y Jesús, que le dijo, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Amigo, que yo no creo que él lo dijo así, tú sabes, vaya, mira, amigo, no, amigo. Yo veo al Señor en ese amor, amigo, con un beso tú entregas al Hijo del Hombre. Para hacerlo recapacitar, porque todo lo que quería era hacerlo recapacitar. Tú entregas al Hijo del Hombre por un beso. Sí. Salve, maestro, le dijo él. Y para colmo, todavía Judas le dice, salve, maestro, y le da un beso. Quiere decir salud, maestro. Hola, maestro. Pero el Señor no le requirió, nada más que le dijo eso. Y hoy en día el Señor nos está requiriendo a nosotros porque no hemos entendido su misericordia, no hemos entendido su perdón, no hemos entendido cómo Él está actuando con nosotros. Pero hoy en este día, hermano, vamos a no dejarlo para mañana. Hoy en este día vamos nosotros a poner una palabra de perdón, porque misericordia, dice, es la virtud que nos impulsa a perdonar. Así lo busqué en el diccionario. La misericordia es la virtud que nos impulsa a perdonar. Vamos a ponernos en pie. Y si hay algo así que sabemos que está ahí entre, no te vayas hoy sin que te vayas, sin que te reconsidere. Y diga, Señor, yo tengo que considerar esta situación. Yo tengo que parar esto. Para que todas las cosas sean puestas en orden en Dios. Amén. Nada más que te lo pongo, hermano, no te olvides de eso, por favor. El Señor me mostró que era importante que yo compartiera esto. Padre, nosotros en esta mañana te damos gracias. Porque, Señor, nosotros pues a veces tus caminos son difíciles, pero son precisos. Y nos has enseñado, Señor, a caminar, Padre, en integridad, en mostrar todas las cosas, en que todas las cosas, Señor, terminan en una grande bendición, Padre, para tu pueblo, Señor. Y que todos estos altos y bajas y todos los errores y todas las luchas y a nosotros mismos a veces, Padre, hemos cometido tantas equivocaciones, pero tú nos estás moviendo, Señor, a entender todas estas cosas y ser misericordioso,
Así como nos han ofendido y hemos podido, Señor, soltar a esas personas y decir, Padre, yo lo perdono y yo declaro, Señor, tu perdón ahora mismo, Padre. Yo quiero ser restaurado. Yo sé que mis hermanos quieren ser restaurados. Y en la restauración de todas las cosas no puede haber nada, Señor, que interfiera a lo que tú estás haciendo, Padre. Señor, yo te estoy pidiendo en esta hora que cada uno de nosotros tome en serio lo que estuve compartiendo, Señor. Padre, tú sabes que quería dar otra cosa, pero tú me moviste a esto. Pero yo estoy poniendo delante de ti esto, Señor. Sé tú, Padre, en el corazón de cada hermano mío. No solamente los que estamos aquí, los que están lejos. Y están pasando situaciones quizás que nosotros ni nos podemos imaginar. Pero aún ahí tú intervienes también. Porque tú eres el soberano, tú eres el todopoderoso. Tú eres el que todo lo puede. No hay nada, Señor, que se puede escapar de tu mano. Y estamos poniendo delante de ti, Señor, todas estas cosas para que seas tú el Dios de misericordia que da, que presta, que ayuda y que anima, Señor, a tu pueblo a ser igual a ti, Señor. Yo quiero alcanzar misericordia, pero quiero ser misericordioso, porque si no, no lo puedo alcanzar, Señor. En esta hora, Padre, ayúdanos, Señor. Sé con nuestros hermanos, Padre, que están pasando tanto allá lejos, que ellos tienen que vencer aún, Señor, en una misericordia que solamente tú le puedes capacitar, que están siendo perseguidos, están siendo matados, Señor, torturados, Padre, por causa del amor que te tienen a ti, porque no te quieren negar. Pero en medio de todo esto, Señor, para ellos tú eres más importante. Señor, son un ejemplo para nosotros que estamos de este lado y donde no estamos pasando nada de esto. Pero sí tenemos conflictos también. Ayúdanos a vencer todos estos conflictos, Señor. Ponemos delante de ti toda esta grande necesidad en cada uno de mis hermanos. Que ellos, Señor, hablen contigo y pongan las cosas en orden. Porque tú eres Dios que oye. Tú eres el Dios que escucha y el Dios Padre. Y así mismo, Señor, estamos nosotros en tus manos con un gran deseo de conocerte a ti en todo tu carácter, en todas tus virtudes, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre.